Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Saben? Estaba pensando, la palabra dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué dicen ustedes si nos proponemos nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros, convertirnos en un verdadero adorador? En un adorador o una adoradora que adore en espíritu y en verdad a Dios. Que adoremos a Dios con nuestra vida, para que el Señor nos encuentre, para tocar el corazón de Dios, para que el Señor se plazca con nuestra vida. ¿Qué dicen? Les dejo el reto, que anhelemos convertirnos en un verdadero adorador. El Señor nos va a encontrar y vamos a agradar su corazón. Quien quiera tomar el reto, pues ahí se los dejo. Vamos a continuar nuestros estudios. Vamos a leer Hechos capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por sus manos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Esta es una historia impactante. Es una historia que nos muestra cómo fueron estos hombres de firmes en la palabra, de firmes en el Señor, que fueron los que vienen a constituir los pilares de la iglesia. Actuaron con firmeza, actuaron sin temor. Nos dice la palabra que van, predican, se convierten muchos judíos, se convierten muchos griegos, pero esto ocasiona problemas entre los judíos. Y empiezan a tratar de crearles problemas, y cuando los iban a prender, pues el Espíritu les avisa y ellos se van. En la otra ciudad se sana un hombre a través de la palabra que Pablo le dio. Dice la palabra que Pablo vio que él tenía fe. Y en el nombre de Jesucristo, el hombre fue sano. Y empezó a brincar, y empezó a correr, y empezó a caminar. Pues era un hombre, dice la palabra, que estaba cojo de nacimiento. Fue un hecho impactante. Entonces toda la ciudad, se imaginan cómo se pusieron. Lamentablemente empezaron a atribuir que quien había hecho esto eran sus deidades. Por eso dijeron: hombres en forma de humanos andan entre nosotros. Y dijeron que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. De tal manera se corrió la voz que quería el encargado del templo de Júpiter ir a rendirles culto, ir a ofrecerles sacrificio. Eso no lo iban a permitir. De repente hubieran podido permitirlo. Hubieran podido ellos decir: bueno, está bien, si lo que hicimos fue algo bueno, y tomar para sí la honra y la gloria que no les correspondía. Pero ellos estaban convencidos que su vida dependía de Dios, que estaban amarrados a Dios, que dependían de Él, que era Él quien los sustentaba y era Él quien los tenía ahí y quien los mandaba a predicar de un lado para otro, y era Él quien convertía los corazones también. Así que no los persuadían, por más que los querían alabar y adorar y honrar. Ellos dijeron: no somos dioses en semejanza de humanos, somos humanos semejantes a ustedes. Sin embargo, esto les ocasiona problema, porque la palabra dice que apedrearon a Pablo. Pero imagínense cómo fue esa situación, que dice que lo sacaron arrastrado en la ciudad pensando que estaba muerto. Quiere decir que no fue un par de piedras el que le tiraron. Realmente lo golpearon muy fuerte y él de repente se desmayó, porque dice que arrastrado lo sacaron de la ciudad. Llegan los discípulos, rodean, que ellos pensaron que era el cuerpo de Pablo, pero estaba vivo. Se levanta, regresa a la ciudad, continúa su viaje. ¿Y qué hace? No dice: ay, no, es que lo que me pasó, ay, un poco me matan, mejor ahorita calladito, no vuelvo a decir nada, me voy a esconder, yo me voy a mi trabajo y todos en paz. No le importaba. Realmente, como Pablo dice en sus cartas, él tenía en menos ahora su vida y en más a Cristo. Pablo dice que ahora para él todo lo que era ganancia lo ha tomado ahora por basura, porque Cristo es en él. Y realmente aquí lo demuestra que Cristo es en él y que a él no es su vida lo que le importa, sino el reino. Y él les dice: pues no se preocupen. Él dice la palabra que lo que hace es ir a animar a los hermanos. Dice: no se preocupen, si lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios. Y la palabra ya nos dijo que por varias tribulaciones tenemos que pasar para entrar al reino.
Así que no está pasando nada que no sepamos. Miren qué firmeza. Esa es la firmeza que nosotros tenemos que imitar, que tener, que pedirle a Dios, porque no es en las fuerzas de Pablo, ni en las de Bernabé, ni en las del vecino, es en las fuerzas de Dios que nosotros vamos a poder mantenernos de pie. No es en nuestras propias fuerzas tampoco. Nosotros nos creemos demasiado fuertes hasta que viene la prueba. Cuando viene la prueba rápido estamos tambaleando. Pero si nos agarramos de Dios, nos aferramos a Él, tenemos fuerza y podemos levantarnos. Así que vamos a ir a platicar con el Señor. Vamos a ir a darle gracias por la vida de estos hombres, pero también a decirle, yo quiero esa firmeza, yo quiero esa determinación, yo quiero que tú te fortalezcas en mí. Y además, lo que platicábamos al inicio, quiero ser un verdadero adorador. Quiero adorarte con mi vida. Que cada acto, cada gesto, cada hecho que yo haga, con Él te adore. Además de dedicarle mis momentos especiales para adorarlo y para decirle cuán grande es, cuán maravilloso es soberano. Vamos a platicar con el Señor, hermanos. Pidámosle esa fuerza, pidámosle esa firmeza y decidamos convertirnos en un verdadero adorador y toquemos el corazón de Dios. Vamos, hermanos, que Dios los bendiga.